vamos a escuchar a Bukele un minutito y luego me das tu opinión sobre esto que en lo que eres experto, que es la comunicación política, y que vemos que es pues una variable que finalmente sí explica también parte de su popularidad. ¿De dónde les nació ese amor repentino por El Salvador? Si hasta hace poco no sabían a dónde quedaba en el mapa. De repente, en estos 3 años han surgido todas las preocupaciones. ¿Y antes dónde estaban? ¿Dónde estaban cuando estos partidos de la esquina reclutaban niños y los obligaban a matar? Ahí están. Arena, el FMLN. Reclutaban niños para mandarlos a matar. Nosotros les damos computadoras y laptops. Ellos los reclutaban para mandarlos a matar. ¿A dónde estaban? El Salvador es un país libre, soberano e independiente. Tomamos nuestras propias decisiones. Eso lo tiene que tener claro el mundo entero. Queremos tener buenas relaciones con otros países. Queremos ser aliados, amigos, socios. Pero de verdad, amigos, aliados, socios. Pero no colonia, ni patio trasero, ni patio delantero, como le quieren decir ahora. Nuestras puertas están abiertas de par en par. Pero no permitiremos que nos vengan a decir qué hacer. 2 preguntas. En esto, por cierto, se parece al discurso de AMLO, ¿no? Lenguaje sencillo, y me parece que razón tampoco le falta. Por eso conecta con la gente. Y voy hacia un tema que él también menciona y dice, ¿por qué ahora se preocupan por El Salvador? Y esa es la pregunta que también tenemos que hacernos todos los que hacemos análisis de relaciones internacionales y de geopolítica. ¿A quién le interesa El Salvador destruido? ¿A quién le interesa El Salvador violento? El Salvador con un Estado fallido, ¿no es cierto? Esa es la pregunta de cajón, ¿no? Y si quienes critican cualquier proceso de desarrollo o de independencia o de soberanía o de estabilidad, no solo en El Salvador, sino también al país gemelo de El Salvador, que es Honduras, que también se ha planificado golpes de Estado allí y todo lo demás. ¿Por qué razón hay poderes que desean que estos países sean fallidos, ¿no es cierto? ¿Y por qué razón cuando estos países empiezan a progresar o por lo menos tienen un bienestar en sus sociedades, empieza a ejercerse la presión? Ojo que me parece muy interesante que, por ejemplo, en el caso de la Corte Internacional de la Haya, que defiende el tema de los derechos humanos, ¿no? De los signatarios, que está allá en Holanda, o en Países Bajos, perdón, actualmente, le hayan decretado la orden de prisión a Vladimir Putin, ¿no? Tú dices, ¿y qué pasa con los crímenes de la CIA? ¿Qué pasa con el paramilitarismo financiado en el gobierno de Reagan, que afectó a El Salvador también, en el gobierno de Bush padre y así sucesivamente? ¿Qué pasa con los crímenes que se cometieron cuando se invadió Panamá? Entonces, durante la historia de Bush padre, allí podríamos decir, si es que la información viene por esas fuentes que quieren a El Salvador destruido, pues entonces no tienen mucha credibilidad. Pero si existiera el caso particular de entes o organizaciones internacionales o nacionales de El Salvador, independientes, que buscan también el bienestar de todas las salvadoreñas y salvadoreños, esas serían voces que escuchar. No hay muchas de esas voces. Si hay muchas de esas voces, eso es lo que habría que tomar en consideración y en balanza respecto a los supuestos casos de falta de los derechos humanos en el gobierno de El Salvador, en este periodo de gobierno con el señor Bukele, con el presidente Bukele, y tal vez en los anteriores gobiernos, porque él también habla de Arena y de otros partidos más, porque sabrá él o no sabrá él si es que fueron esos partidos políticos quienes definitivamente le hicieron llevar a tomar las armas a jóvenes, a niños y a niñas de escasos recursos, de pobres, para volverse sicarios. Y esa es la que pasa en cualquier lado. El tráfico de personas no es solamente la prostitución de mujeres, también se trafica con menores de edad para volverlos sicarios, asesinos, porque obviamente los delitos son menores, se imputan de menor manera hacia los menores de edad por las condiciones que tienen como menores de edad, así también como el caso de las mujeres embarazadas.
Ya hablamos de eso anteriormente. Y en el Ecuador se repite este tema del crimen internacional en el sentido de que los sicarios que están causando muertes de 30, 40, 50 personas son menores de edad. Y en el caso del tráfico de drogas o de armas, Colombia, Perú, Ecuador, muchas personas que caen son mujeres embarazadas, porque ciertamente la ley nacional e internacional le da ciertas preferencias a estas personas, así como lo ven la tercera edad, ¿no? Entonces, todas estas condiciones son las que complican el proceso de cambio o de adaptación hacia El Salvador, que ciertamente venía de un proceso de ser el país más violento del continente. Y no estamos hablando, por ejemplo, de los casos de violencia extrema que vive Estados Unidos, en Baltimore, en Chicago, en Illinois, New Jersey, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, tal vez también hay estas pantallas, estos pantallazos para no ver la viga en el ojo propio y estar viendo la paja en el ojo ajeno, ¿no? O sea, la misma cosa de Guillermo Lazo que decíamos con Lenín Moreno. En vez de estar hablando de mí, hablemos del corrupto Lenín Moreno, ¿no? Así de fácil y sencillo. De todas maneras, el proceso de cambio social que podría darse en El Salvador con el tema de la delincuencia, que es solo uno de los tantos, ahí tenemos seguridad, ese es uno, el quinto que estamos hablando, esta salud, esta educación, esta estructura o infraestructura, comercio, industrialización, etcétera. Son muchas las áreas en las que no se analiza a profundidad ese gobierno y creo yo que deberíamos también hacerlo, ¿no? No solamente es atacar o criticar las acciones que están haciendo específicamente sobre una cárcel específica grande o pequeña, sino que también tiene que ver, él dice de la educación, entregar computadoras, tablets y ese tipo de cosas. En Guayaquil se han regalado una cantidad impresionante de computadoras y tablets a niños y es la ciudad más violenta del país. O sea, hay muchas cosas, hay muchas cosas. Yo creo que el presidente de El Salvador es un buen comunicador, un buen educador, porque el presidente educa. Eso es algo que hace mucho el presidente de México. La gente en México ha aumentado su nivel de conocimiento de la administración de lo público, porque él explica, él te enseña, él te dice cómo es el proceso, qué es lo que ocurre, qué es lo que se está haciendo. Y eso es lo que me agrada, por ejemplo, del presidente de México. No solamente el ir y golpear al rival y decir, bueno, chayoteros por tal razón, pero también hablan del proceso, ¿no? Y eso me parece sumamente positivo y bueno, y eso también hacía Rafael Correa como profesor universitario y creo yo que eso era muy, muy positivo, ¿no? En eso no creo que compagina Bukele, ¿no? Bukele sí da el mensaje encapsulado. Yo creo que el presidente de México y el expresidente de Ecuador eran verdaderos educadores y por ello tuvieron 10 años de gobierno, ¿no? Todavía Bukele está en el proceso de la reelección, veamos cómo le va.